Buenos días. Venezuela amanece fuerza, amanece en unidad. Planos, más allá de cualquier diferencia puntual, ideológica o partidista, la preocupación por lo que hoy ocurre en nuestro país, la angustia, la sincera indignación por todo lo que hoy pasa y también la esperanza, la certeza, la esperanza de que trabajando juntos, remando unidos en la medida, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo, de estudio, de prosperidad, de justicia, de libertad, que todos necesitamos, que todos ciertamente merecemos. Hoy amanece un titular curioso, muy curioso, en la primera plana del diario 2001. La primera plana del diario 2001 está referida al tema de la vivienda. Dice así, la Asamblea Nacional quiere entregar títulos de propiedad y el gobierno se opone. Esa es una cosa que está ocurriendo en este momento. Ayer el gobierno dedicó una gran cantidad de espacio, de esfuerzo, de tiempo en sus canales, en sus medios, en sus discursos a este asunto, para tratar de demostrar una cosa insólita, para tratar de demostrarle a los venezolanos que es mejor ser inquilino que ser propietario, que es mejor vivir arrimado en una propiedad del gobierno que ser propietario del techo que te cobija a ti y que cobija a tus hijos. Intentaron desarrollar incluso un discurso supuestamente con ribetes técnicos, tratando de explicar que darle título de propiedad a la familia venezolana es transformar la vivienda en mercancía, y que pagar por los terrenos donde se construyen los edificios de interés social, de vivienda social, eso significa mercantilizar la tierra y bla, 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 bla. Yo les digo que este problema o esta situación, esta perspectiva de los señores del gobierno, usted la puede discutir desde dos ángulos, ¿no? Usted puede agarrar y discutir eso desde el ámbito ideológico, ¿no? Y estar de aquí a Pekín hablando acerca del tema del derecho a la propiedad como una abstracción, ¿no? O del derecho supuesto que el Estado debería tener para controlar hasta lo que usted come, hasta dónde duerme, hasta con quién lo hace. Usted podría discutir eso, repito, desde el ámbito ideológico. Pero también lo puede discutir desde la experiencia concreta, desde la vida real. Diga usted, ¿qué prefiere? ¿Usted prefiere que sus hijos vivan en un lugar bajo un techo, protegido por un techo que sea propiedad de usted, de su familia, o que el propietario sea una abstracción llamado el Estado, que de repente puede tener una cara como la de Pedro Carreño, por ejemplo, como la de Diosdado Cabello, o como la de quien sea, porque el problema no es que sea de un partido o de un color, sino que eso no sea suyo. ¿Usted cree ese cuento de que el que la familia tenga la propiedad del apartamento o de la casa donde vive, eso signifique la mercantilización de la vivienda y la mercantilización de la tierra? Yo te voy a decir una cosa, es un tema concreto de experiencia. Pregúntele usted a los habitantes del 23 de enero, pregúntele a los habitantes de Coche, pregúntele a los habitantes de Caricuao, pregúntele si es que le ocurrió algún daño terrible a la familia por haber tenido la propiedad, el título de propiedad del apartamento donde vive. Pregúntele. Pregúntele si es verdad que por haber tenido el título de propiedad del apartamento, de su vivienda, de su casita, pregúntele si por eso fue víctima de la banca extorsionadora. Pregúntele. Yo se lo puedo responder desde mi humilde experiencia. Como usted sabe, yo cuando hablo de alguna cosa es porque tengo la certeza, ¿no?, por experiencia propia de lo que estoy hablando. Yo viví durante décadas en Caricuao, décadas. Por cierto, eran otros tiempos. Y la vivienda de interés social se hacía no a los guamazos, no de manera improvisada y absurda. Era vivienda que tenía todos los servicios. Cuando yo me mudo a Caricuao,
niño, yo tendría 9 años. En el edificio donde yo vivía, en el bloque 1 de Ruiz Pineda, tenía el liceo al frente, la escuela al lado, el parque infantil en la planta baja, en la parte trasera del edificio las canchas de voleibol, de básquet, el centro comercial a unos centenares de metros, la iglesia a media cuadra. Todo eso, repito, en un conjunto, en un desarrollo de interés social, diseñado, construido por arquitectos, ingenieros y obreros venezolanos. No tuvimos nosotros que ir a buscar empresas bielorrusas, ni turcas, ni chinas, para que hicieran la excelente vivienda de interés social que supo construir la democracia venezolana. Bueno, esos apartamentos, por cierto, eran apartamentos que estábamos comprando. Ciertamente, las mensualidades eran muy cómodas, eran, repito, de interés social, pero eso sí, tú tenías que pagar tu cosa, y pagarla de manera religiosa, y al final obtenías tu título de propiedad, y esa vivienda era tuya, y no podía llegar ningún gobierno, ni blanco, ni verde, ni rojo, ni anaranjado, ni el color que fuera, a decirte, mira, vale, por cierto, tienes que enfranelarte y tienes que salir a marchar, tienes que ir allá donde mi presidente, a decirle viva fulano, viva sutano, porque si no te quito la vivienda. No, caballo, esa vivienda es mía. Esa vivienda es mía porque yo la pagué. ¿Tú me entiendes? Y esa vivienda yo estoy seguro de que le va a quedar a mis hijos. ¿Me comprendes? Y si yo evoluciono, y si mis hijos se gradúan y obtienen un mejor trabajo, y resuelve la familia mudarse acá, yo puedo vender mi vivienda y utilizar ese ingreso como parte de mi expansión a otros espacios, a otros lugares. ¿Por qué? Porque eso es mío. ¿Entiendes? Eso es capital de mi familia. Eso es lo que puede hacer un habitante, repito, de Lomas de Urdaneta, del 23 de enero, de Pablo VI, allá en Petare, de Caricuao, de Ruiz Pineda, de la Hacienda, de cualquiera de los desarrollos de interés social construidos, muy bien construidos por la democracia venezolana. ¿Entiendes? Entonces, comparar una cosa con la otra es importante a los efectos de no caer en la discusión de abstracciones, porque al gobierno le encanta hacer debates en abstracto. Entonces empiezan a hablar de categorías puras y se van y se escapan de la realidad porque le tienen pavor a la realidad. Porque cuando se contrastan las palabras con los hechos son demoledores. Entonces ellos tratan de escaparse de la realidad. Entonces, repito, cuando hagamos este debate, desde nuestra realidad, desde nuestra experiencia de gente del pueblo, todo el mundo, si no ha vivido allí, tiene un familiar que viva en una urbanización de interés social construida por la democracia venezolana o por gobiernos anteriores. Todo el mundo lo sabe. Bueno, hay lugares de lugares, ¿vale? Hay lugares de lugares. Hay lugares como la organización Alberto Rabel en el Valle, ¿no? Que es una organización de interés social, ¿no? Construida por el Banco Obrero, posteriormente denominado INAVI. Esa organización se ganó premios nacionales de vivienda por cómo esa comunidad logró mantener la calidad de vida en esos espacios. Espacios que son de ellos. Hasta que llegó este gobierno, le metió la mano, tumbaron el centro cívico. Ellos tenían ahí una cosa espectacular, una casa comunal, y tenían hasta un cine para la comunidad. Bueno, eso este gobierno lo inventaron un consejo comunal allí que les permitiera tumbar eso y transformarlo en otras cosas. Pero, repito, la experiencia histórica de la organización Alberto Rabel en el Valle es muy, muy importante. Puedo hablarles de la organización González Cabrera, en la parte alta de Caricuao. Alta, arriba, allá en la montaña. La organización González Cabrera está en Caricuao, pero no son edificios, no. Son viviendas construidas en pendiente. Son casas construidas de acuerdo al perfil del cerro, pero casas, ¿no? Es una experiencia muy interesante de construcción de viviendas en pendiente. Y eso se pudo hacer, repito, por obra y gracia de la investigación y del esfuerzo de ingenieros venezolanos, de arquitectos venezolanos, de obreros venezolanos. Y así les puedo ir poniendo ejemplos. Usted se va para la UD4, en la Hacienda, en Caricuao, y se mete en un ascensor, que es un ascensor amplio, bien amplio, por cierto. Pero resulta
que ese mismo ascensor, la pared del fondo, en realidad tiene un pequeño orificio que es una cerradura. Usted abre esa pared y el ascensor se extiende y se transforma en una especie de vagón, porque ese ascensor también sirve como ascensor de carga para hacer las mudanzas. Eso es acá, eso se hizo aquí, ¿tú me entiendes? En la UD4, en la Hacienda, en Caricuao. ¿Me comprende? Por ingenieros y por técnicos y por arquitectos venezolanos. Y la gente que vive allí es dueña de su vivienda. No es adjudicatario del gobierno. No está arrimado en un edificio del gobierno. Entonces, eso hasta ese punto del asunto, hasta el tema, digamos, de la experiencia concreta. Ahora, si nos vamos para el tema filosófico, vamos al tema filosófico. Yo no tengo ningún problema en eso. Podemos hacer ese debate también. Aquí el problema, en esencia, es que los burócratas del gobierno no creen en realidad que el pueblo sea el soberano. Ellos creen que el soberano son ellos. Ellos se llaman a sí mismos la vanguardia. Y creen que el soberano son ellos. Y que el pueblo, ellos tienen derecho a llevarlo arreado como que si fuera ganado. Y que el pueblo, en tanto y en cuanto no sea dueño de nada, termine dependiendo de ellos. ¿Me comprende? Y bueno, a eso se expresa, por ejemplo, en el tratamiento del tema de la vivienda. Así como en muchas otras áreas, ellos construyen no la autonomía del ciudadano, sino la subordinación del ciudadano al poder del Estado, al poder de la burocracia, al poder del gobierno. Eso se expresa de mil maneras. O sea, ese hecho de que tú no puedas comprar lo que quieres comer, cuando quieras comerlo y dónde quieras comprarlo, sino que tienes que comprar por número de cédula, donde ellos digan y cuando ellos digan, ¿no? Pasando por las 1000 humillaciones que ellos han promovido que pases para poder comprar productos de la canasta básica si tienes la suerte de comprarlos. Eso es una expresión de esa concepción de acuerdo a la cual la gente no es el soberano, el pueblo no es el soberano, sino una especie de ganado que ellos llevan para acá y para allá en sus mítines y de acuerdo a los caprichos de su designio totalitario. Porque claro que sea una diferencia de tipo filosófico, claro que sea una diferencia de fondo. Para los demócratas, el soberano es el pueblo, que ejerce su soberanía a través del voto y designa a sus representantes. Y las personas que están en el poder son esos, representantes del pueblo. No comandantes, ni caudillos, ni líderes históricos, ni líderes eternos. No, mano, no, nada de eso. Son representantes del pueblo, a los cuales el pueblo les paga un sueldo para que hagan un trabajo y para que lo hagan bien hecho. ¿Ves? Y si no lo hacen bien, lo cambian. Eso es lo que ocurre dentro del ámbito de la democracia, dentro del ámbito del concepto democrático de la vida. Pero ellos no. Ellos creen que ellos son los dueños, ¿no? Y que el pueblo es algo así como un decorado que ellos utilizan para sus marchas, mítines y concentraciones, y ganado que ellos llevan para acá o llevan para acá, de acuerdo a su interés puntual y preciso. Esa es la manera instrumental como ellos se relacionan con la ciudadanía, con el pueblo. Para ellos el pueblo es el soberano solamente de boquilla, porque el resto deciden ellos cuando les da la gana y como les da la gana. Y se abstraen de los controles que en democracia el pueblo puede ejercer sobre sus representantes. Entonces, todo eso está detrás de ese discurso absurdo de Maduro, intentando convencerlo a usted, de que es mejor estar arrimado en una vivienda del gobierno que ser propietario de tu propia vivienda. Eso a los efectos de este tema, pues, de discutir este asunto desde la perspectiva de la experiencia concreta de cada uno de nosotros como ciudadanos, de la experiencia concreta de vivir, como pueblo, las etapas que hemos vivido y también desde el punto de vista filosófico. Ahora, yo quiero hacer un recuento también de esta cosa precisa, que es la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela. Señores, vamos a empezar por el principio. En el marco de la primera ley habilitante aprobada al presidente Chávez por allá a principios de los años 2000, aquí se aprobó una ley de vivienda y hábitat que tenía 8 programas. 8 programas. Atendía desde el tema de los indigentes, la gente que vive en la calle, hasta el tema de la producción de vivienda para la clase media y para la clase media alta.
8 programas para atender todo ese conjunto de problemáticas. Y había un programa central, que era el programa de habilitación física de barrios. ¿Qué decía esa ley de vivienda? ¿Qué decía esa política nacional de vivienda? Decía lo siguiente: en Venezuela, 7 de cada 10 viviendas están construidas no por el Estado, no por la empresa privada, sino por la gente. Es decir, el actor más dinámico, más eficiente en la construcción de vivienda no es el Estado ni la empresa privada, es la gente. Por eso hay que colocar todos los recursos de la sociedad y del Estado al servicio de ese actor fundamental. Y hay que formar a ese actor fundamental para que siga haciendo lo que está haciendo, pero que lo haga bien. Esto a los efectos de tratar este tema crucial, que es el tema de los barrios, ¿no? Entonces, ese programa pretendía convertir en condominios populares a esas 170.000 hectáreas que ocupan los barrios en nuestro país, que es más o menos el 54% de la población que vive en este tipo de espacios. Ese fue un programa de este gobierno. Ese fue un programa del presidente Chávez por allá a principios de los años 2000. Repito, era un programa bien interesante. Al frente de ese propósito estaban 2 excelentes arquitectos venezolanos, la arquitecta Josefina Baldó y el arquitecto Federico Villanueva, que montaron un equipo de profesionales de altísima calidad y emprendieron ese trabajo. Era un programa muy interesante, pero tenía un defecto, todo hay que decirlo, tenía un defecto. Ese programa servía para construir ciudad, porque se trataba de equiparar la calidad de vida en los barrios con el del resto de la cuadrícula urbana. Y servía para construir ciudadanía, porque quienes construían eso, no solamente la mano de obra para construir eso, sino que quien dirigía eso era la propia comunidad. A la comunidad se le daban cursos, talleres sobre administración delegada de recursos. Y los recursos para financiar la obra los manejaba la comunidad bajo ese esquema de seguridad y de control. ¿Por qué? Porque es más difícil que alguien robe si hay 1000 ojos vigilando a que si simplemente lo hace un burócrata desde su despacho con aire acondicionado. ¿Entiendes? Entonces, ese programa tenía esas virtudes. Era un programa que permitía construir ciudad y construir ciudadanía, pero tenía un grave defecto. Ese programa no servía para robar, por esa misma razón. Y resulta que ese excelente programa y esa excelente ley de vivienda y ese excelente equipo técnico, este gobierno lo votó. Es decir, este gobierno hizo una ley para violarla, montó un equipo para votarlo. ¿Por qué? Porque no servía esa ley para robar. Y le dieron todos los recursos del sector vivienda a un grupo de gente que no sabía nada de eso, entre ellos varios gerentes militares, con una gestión desastrosa. Y bueno, eso no funcionó. Después crearon como remiendo, como parche, como improvisación, la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y empezaron a construir fachadas, a pintar los ranchos y a construir fachadas, ¿no? Al construir fachadas, sin mejorar la solidez de los terrenos, sin resolver el problema de la estabilidad de los terrenos, ¿ustedes saben qué pasó? Bueno, que en el año 2010 vino una vaguada y se empezaron a caer casas y casas, barrios, cerros completos, con una importante cantidad de víctimas fatales, que fue terrible. Y resulta que el 80 y pico % de lo que se cayó fueron áreas intervenidas por la fulana misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. ¿Qué tal? Eso generó que el presidente Chávez parara de inmediato eso. Lo paró. Dejando, por cierto, guindado a un gentío que estaba confiando en que de esa manera iba a resolver su problema habitacional. Paró eso. Y a los pocos meses, ¿no? Porque necesitaban tener algún tipo de política en la calle sobre la situación, nuevamente como improvisación surge la gran misión Vivienda Venezuela. Repito, aquí vamos entonces de fracaso en fracaso, de improvisación en improvisación. La gran misión Vivienda Venezuela es excelente, excelente como ardid publicitario, como mecanismo comunicacional, pero no como programa de construcción de vivienda.
¿Por qué? Bueno, porque es una cosa absolutamente inauditable, es una cosa absolutamente opaca. Nadie sabe cuáles son los contratos, a quién se contrata, cuál es el monto de lo contratado. Nadie sabe eso, es secreto de Estado. Aparece Maduro un día y dice, construimos la vivienda número 800.000. Y nadie certifica la exactitud de esa cifra de manera independiente porque no existe ningún tipo de control. Por eso hoy el diario El Nacional tiene el siguiente gran titular en su primera plana. Parlamento aprobó auditar la gran misión Vivienda Venezuela y otros proyectos en marcha. Los beneficiarios serán dueños. Mediante el inventario se podrá garantizar la entrega de títulos de propiedad a los inquilinos de las viviendas y llegar a un acuerdo de indemnización con los dueños de los terrenos en los que fueron construidos estos edificios. ¿Qué te puedo decir, vale? ¿Quieren escuchar algo muy original? Bueno, así es que se legisla, ¿me entiendes? Para el pueblo, por el pueblo y no para la burocracia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Aló, dígalo. Sí, estoy viendo eso. Ok, perfecto. Vale, lo hago ya. Ya lo hago. Ok. Sí, yo vi que se congeló. Se congeló una imagen ahí. Sí, pero no sale aquí nada. Sí. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y quisimos hacer esta digresión importante porque creemos crucial que se entienda que el tema de la gran misión Vivienda Venezuela no es simplemente una disputa a propósito de un programa o un asunto. No, este es un tema de base, este es un tema fundamental, este es un tema existencial. O sea, la familia tiene derecho a ser dueña del techo que cobija a sus hijos. ¿Entiendes? Eso forma parte de la soberanía popular. Nadie es parte de algo que se pueda llamar el soberano, si él a su vez no es como ciudadano, un ciudadano independiente, autónomo. Un pueblo soberano solamente puede estar integrado por ciudadanos autónomos, independientes. ¿Entiendes? Porque si no, no somos el soberano, sino somos un rebaño enfranelado. ¿Entiendes? Esa es la verdad. Esos son los hechos. Entonces, ¿cómo se construye autonomía e independencia del ciudadano? Mediante un diseño social que le dé a ese ciudadano, que promueva el que ese ciudadano pueda hacerse de las herramientas necesarias en materia de estudio y trabajo para que sea dueño de su vida, para que él pueda decidir dónde vivo, cómo vivo, dónde compro lo que necesito comer, dónde educo a mis hijos. Esas cosas son vitales para la ciudad, para el ejercicio real de la ciudadanía. Si usted no es un ciudadano independiente, si usted no es un ciudadano autónomo, entonces es mentira que este sea un pueblo soberano. No, vale, el soberano sería, bueno, el que controla tu vida, ¿entiendes? Entonces, este tema de la gran misión Vivienda Venezuela es crucial porque significa un punto de quiebre en lo que ha sido hasta ahora esta estrategia de dominar a la gente, bien sea por el miedo, bien sea por el hambre, o bien sea por el chantaje de que o te portas derechito o te saco del apartamento ese donde estás prestado, porque eso no es tuyo, eso es el Estado. ¿Entiendes? Entonces, aquí está involucrado desde un tema preciso de servicio público, de acceso a la vivienda, hasta un tema fundamental de lo que es la noción de la ciudadanía, la noción de la vida en democracia. Eso es demasiado importante tenerlo claro. Hay otros temas que yo quisiera compartir con ustedes en la mañana de hoy. Ayer hubo, desde el punto de vista comunicacional, una situación curiosa, ¿no? Ayer fui invitado a el programa Primera Página de Globovisión. Yo quiero a través de este mecanismo darle mi palabra de saludo a la gran cantidad de personas, trabajadores de ese canal, periodistas,
técnicos que, bueno, tuvieron la amabilidad, pues, de acercarse hasta el lugar donde se iba a emitir el programa en el que participé. Fue realmente muy emocionante. Como ustedes saben, yo estuve 29 meses vetado de la pantalla de ese canal. 29 meses. Yo salí de ese canal y salí por la puerta grande en agosto del año 2013. Digo por la puerta grande porque yo no fue que me fui corriendo cuando llegaron los nuevos dueños. No. Desde que llegaron los nuevos dueños hasta que yo me fui, pasaron 100 días. 100 días en los que yo estuve diciendo cada madrugada exactamente lo que yo tenía que decir. La verdad de lo que estaba pasando en este país. Que al final no les queda otro remedio que decirme, mira Jesús, un programa como el tuyo no tiene cabida en la programación que estamos montando. Y era verdad, tenían toda la razón. Un programa como el mío, que denunciara las verdades del país, que denunciara las verdades de lo que estaba ocurriendo, sobre todo en los sectores más humildes, no tenía cabida en lo que ellos después hicieron con ese canal. Tenían toda la razón. ¿Qué les dije yo? Les dije, mira, vale, es tu derecho. Es tu derecho. Tú tienes derecho a montar tu canal con la línea informativa y con la línea editorial que tú creas, porque tú eres dueño de esto. Es el mismo derecho que no le reconocieron a los dueños anteriores. ¿Entiendes? El mismo derecho que no le reconocen a la inmensa mayoría de los propietarios y directivos de medios de comunicación en este país, donde el gobierno los chantajea, los extorsiona, los amenaza para que cambien su línea editorial. Eso pasó en agosto del 2013. Desde agosto de 2013 hasta ayer, yo jamás había sido invitado a ese canal, siendo yo, por cierto, secretario ejecutivo de una alianza política que desde que nació era muy importante y que ahora ciertamente es mayoría en el país. Yo era secretario ejecutivo de la mesa desde también el mes de septiembre del 2014. Fui jefe de campaña de la oposición. Ganamos las elecciones. Chicos, mira, y no había manera. La oposición no se daba por enterada de ese tipo de cosas. Bueno, ayer se produjo esta invitación a la que yo acudí muy cordialmente diciendo con claridad, pues, volvió. Me fui por la puerta grande y regresé por la puerta grande agradeciendo con el gesto amable de quienes tuvieron la audacia de invitarme. Pero subrayo, fueron 29 meses vetado. Y yo regreso allí, no porque haya dicho, bueno, sí, es verdad, déjame portarme bien para que me inviten. No, señores. Yo sigo diciendo exactamente lo que hay que decir. Exactamente las cosas que tienen que ver con la construcción de un futuro distinto. Y cuando digo distinto, digo mejor y de todos. Debo agradecer a Gabriel, mi colega que tuvo la gentileza de invitarme, el conductor ahora del programa Primera Página, Gabriel López, excelente, y muy profesional, pues muy incisivo incluso en sus preguntas, pero bueno, dentro de su rol como debe ser. Eso ocurrió ayer en horas de la mañana. Luego en horas de la tarde fui invitado al programa de radio del periodista Vladimir Villegas, donde tuvimos también un intercambio bastante nutrido y bastante cordial. Esto es señal, ¿no? Ciertamente, bueno, de que los tiempos están cambiando, de que las cosas están cambiando y de que existe una nueva realidad en el país que existe no solamente a nivel político, sino que es expresión política de un cambio que se está dando en la sociedad. Hay una nueva correlación de fuerzas en la sociedad venezolana, hay una nueva realidad en la sociedad venezolana, eso se expresa en las nuevas realidades políticas y de eso funcionan como espejos los medios de comunicación. Entonces, bueno, digo esto a los efectos de reseñar estas situaciones que son signos de que las cosas van cambiando. Ojo, yo entiendo y yo asumo, y yo soy el primero que siente que los cambios no son todos lo rápidos que debieran ser. Yo quisiera que fueran muchísimo más rápidos. Yo creo que el país necesita que los cambios sean más rápidos. Cuando uno ve lo que está ocurriendo con el tema de los alimentos, cuando uno ve lo que está ocurriendo con el tema de las medicinas, mira, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que aquí es indispensable que los cambios sean mucho más rápidos, no por un tema de impaciencia. Quien me conoce sabe
que yo soy un hombre absolutamente casado, juramentado con las salidas pacíficas, legales, constitucionales y democráticas. Y las salidas que son de esa naturaleza, de esa calidad, generalmente implican un tiempo para su construcción, para su desarrollo. O sea, quien me conoce sabe que yo no soy fanático de inmediatismo ni de repentismo. No. Pero en este momento, en este país, hay una situación muy delicada, muy crítica. Si nosotros permitimos, si Venezuela permite que la variable escasez y hambre se una con la variable inseguridad y violencia, aquí puede ocurrir algo muy delicado, que dé al traste con lo poco que queda de convivencia social y de paz ciudadana, con lo poquísimo que queda de eso. Y eso no lo desea nadie, o no debe desearlo nadie. Yo les confieso, a mí me preocupa, a mí me da la impresión a veces de que el gobierno estuviera jugando en vez de resolver la crisis, a que la crisis se agudice. Me diera la impresión de que el gobierno estuviera promoviendo la agudización de la crisis que ellos mismos han creado. ¿Por qué? Bueno, no sé, no tengo la menor idea. Tratar de aplicarle lógica formal a lo que el gobierno decide o deja de decidir a veces es muy difícil, porque ellos tienen una lógica bizarra. Pero si me preguntan, yo diría que es que el gobierno está mal acostumbrado. Este proyecto político, no el gobierno de Maduro en particular, este proyecto político que se hizo poder hace 17 años, está mal acostumbrado a promover crisis y luego caer parado. Y decir, mira, vale, pasó todo y caí bien, ¿no? Y eso les ha ocurrido antes, por cierto. Eso les ocurrió en el 2002, eso les ha ocurrido en otros momentos. Se producen situaciones críticas y al final hay un desenlace donde ellos han quedado bien librados. Pero les recuerdo a Maduro que el tiempo cambió, que las situaciones hoy son distintas. Que quizá eso lo podía hacer el oficialismo antes, cuando aquí había muchísimo dinero, y cuando tenía ese sector político un liderazgo que ciertamente los reunía a todos ellos y ejercía un impacto importante sobre el resto de la sociedad. Hoy eso no es así. Eso no es así. Hoy no se trata de gerenciar la abundancia. No. Hoy lo que está viviendo el país es el tema de la escasez y la miseria. Escasez y miseria siempre generan desesperación, no gobernabilidad. Y hablando de gobernabilidad, hoy el sector oficialista no tiene nada parecido a un liderazgo que genere confianza, ni siquiera de sus propias filas. Entonces, en una circunstancia como esta, tanto del gobierno como del país, jugar a la agudización de la crisis para ver qué pasa, a ver si caigo parado, eso es no irresponsable, eso es criminal, ¿entiendes? Entonces, repito, toda esta situación que estamos presenciando y que estamos sufriendo en materia de alimentos y en materia de medicinas y en materia de deterioro de la convivencia ciudadana, este tema de la inseguridad galopante, este tema, ¿no?, de este todos contra todos en que se ha transformado la vida en Venezuela. Esto requiere cambios urgentes y cambios rápidos, y cambios que tengan claro cuáles son las prioridades, porque cómo no, temas en la agenda hay cualquier cantidad, y cualquier grupo puede decir por cierto, parte importante de razón, mira, estos temas que son míos, son temas muy importantes que deben estar en primer lugar. Todo el mundo tiene derecho a eso, pero hay temas que son de gran impacto, que nos afectan a todos, ¿no? Y esos temas son los que están determinando hoy la necesidad de un cambio urgente. No solamente políticas públicas en términos de recetas. No vale, aquí hace falta confianza, porque sin confianza no va a haber avance. Y este gobierno no inspira confianza ni siquiera en sus seguidores. Entonces es el tiempo de que tanto en el ámbito oficialista emerjan elementos, sectores que comprendan pues que es mucho más importante el país que los escombros de este gobierno.
Y en el ámbito de la nueva mayoría democrática es importante entonces que sigamos avanzando, haciendo en la Asamblea Nacional todo lo que estamos haciendo muy bien, por cierto, pero haciendo también en la calle la construcción del músculo social, del músculo político, que sea capaz de garantizar que se produzca, que se construya un cambio urgente, un cambio para bien, un cambio en paz, porque eso es lo que quiere este país, paz. Paz y progreso. Vamos a la siguiente pausa comercial. No olviden nuestros números telefónicos 0212-482-9750, 0212-482-9750 para su participación. Vamos al corte, ya regresamos. Aló, dígalo. José Torres, ajá. María Victoria. José Vargas. Ajá. José Vargas habló hace como 2 días, pero bueno, vamos a poner el junquito. Ajá. Ok, seguro, seguro. Oye, tengo Skype inhabilitado, no me reacciona. Le doy y nada. Ok. Sure. Ok, estupendo. Regresamos a las Fuerzas de la Unión y lo hacemos con la voz del ciudadano, con la voz del soberano. Una importante cantidad de reflexiones en la madrugada de hoy sobre estos temas, que son los temas que mueven, de verdad, una inmensa cantidad de venezolanos a propósito de estas urgencias que tenemos como pueblo, como sociedad. Desde la Avenida Victoria, aquí en Caracas, tenemos a José Torres. José Torres, muy buenos días, te escuchamos. Orgulloso hijo de Canario. Tú sabes que el 67% de la población está en la zona norte costera, ¿no? Cierra los ojos y sueña. Una capital nueva en Camatagua, que sería 4 veces el tamaño de Caracas, bien organizada, en una capital verde. En la montaña norte, un monumento de 80 metros de alto, con luz ultravioleta del Nazareno de San Pablo, porque se llamaría San Pablo la capital nueva. Hay un bulevar de norte a sur, arborizado de 100 metros de ancho y de este a oeste. Como te dije la otra vez, Renio Tolina y Amador Vendallán, porque no solamente los militares son los que sirven aquí. La capital, fíjate que la capital le va a pasar, se va en concesión un canal navegable del río Apure, que es de unos 1000 metros de ancho, pero se va en concesión un canal navegable de 300 metros de ancho, que viene desde Apure, llega a la capital, y sale y llega al río Orinoco. Todo eso es fácil de hacerlo, Chugo. Ellos van, eso es una concesión a 100 años, pero ellos le van entrando dinero por toda esa inmensidad de tierra. Ellos lo van a vender también para la vía férrea con tren bala, que a partir de la capital nueva se van a hacer unas 3000 ciudades agrícolas. Seríamos una potencia agrícola, avícola, ganadera, porcina, a partir de la capital nueva. Entonces, en la capital, yo fui a Estados Unidos y vi las casas de madera, que eso es una maravilla. El 20% de las casas de madera en Estados Unidos, de las casas son de madera. Y eso viene garantizado a 20 años. Vendí unos 40, 50 modelos diferentes en la capital, con terrenitos de 1000 metros, todo organizado, ¿no? Tú puedes tener tu piscinita atrás y con un carro, en la capital con un carro, que se le da al venezolano una casadita en un terreno de 1000 metros, con un carro para pagar a 15, 20 años, pagándolo, no nada de gratis, porque eso sirve para otros venezolanos que tienen derecho también a tener también, ¿me entiendes? Para pagar aquí unos 15 años, porque qué malo es no tener carro, chico. A mí aquí en la Avenida Victoria me atracaron 4 tipos, se llevaron mis flores, y que por cierto ayer cumplió 1 año sin carro. Qué fastidio es no tener carro. Entonces ahí es donde crecen los resentimientos sociales. A los venezolanos hay que obligarlos a vivir bien, porque viviendo bien se quitan los resentimientos sociales y nada de eso. Entonces, la capital nueva, 3000 ciudades
áreas agrícolas organizadas. ¿Tú te imaginas una superautopista y una vía férrea con tren bala, autopista de alta velocidad, que pase entre el Tigre y Cantabria, entre el Tigre y Cantabria, vía hacia el Delta, ¿no? O hacia Maracaibo, a 12 horas hacia el Delta, a 12 horas hacia Maracaibo, a 12 horas hacia el sur, y todo se da por concesión. No hay que estar, el gobierno no tiene que estar invirtiendo, porque lo privado es lo que funciona, cobrando que hay. Así es, José. Así es, José. Te informo lo siguiente, José. Te informo lo siguiente. En Maracay, que son 320 curvas por arriba. Un túnel también, que va 3 vías para abajo, 3 vías para arriba y vía férrea. Y esa inmensidad de tierra que sale hacia el norte, vamos a hacer una autopista desde Anzoátegui hasta Coro, con posadas, villas turísticas y todo eso ahí, ¿entiendes? Muchísimas gracias, José. Era José Torres. Yo quiero informarle a José dos cosas. La primera, que dimos la grabación de su primera participación en este programa a los equipos de asesoría técnica de la mesa de la unidad, y hubo una muy interesante reflexión y discusión a propósito de los aportes de José sobre este tema. Hubo incluso un compañero que destacaba cómo esta iniciativa de construir grandes obras mediante el mecanismo de concesión es parte de la concepción de la justicia social, porque eso permite que el Estado dedique sus recursos a lo que es fundamental, a lo que es básico, a garantizar la seguridad, la educación, la salud, los servicios, y que ese tipo de inversiones se haga mediante el aporte privado a través de un mecanismo como que sugiere el señor Torres. También es importante, hay una invitación que te vamos a hacer, José. La gente del Radar de los Barrios quiere hacer un foro, un conversatorio contigo para que tú expongas ese proyecto delante de los líderes comunitarios de toda Caracas, y también invitar a la gente que tenga esta vinculación con este tema de políticas públicas. Era el aporte de nuestro amigo José Torres. Desde el Junquito nos llama José Vargas. José, muy buenos días, te escuchamos. Bueno, quiero decirte algo y al pueblo de Venezuela mi saludo. Bueno, hay que denunciar, mi hermano, porque si uno no denuncia, el gobierno no hace nada. Tú sabes que llegó la gente de Hidroven, Hidrocapital, porque había una camioneta picó que estaban rompiendo ya en el kilómetro 7 de los Junquitos, una de las alcantarillas. Y cuando veo tienen una conexión ahí de agua servida, aguas negras, de un barrio de arriba, entonces yo les pregunto, señores, llegaron, y entonces me dice, sí, vamos a taponear eso porque ellos no tienen derecho a estar metiendo esa placa por ahí, por las alcantarillas. ¿Y cómo es gente? ¿Por dónde van a botar ellos esa agua servida? Bueno, y ya verán cómo van a hacer, en vez de solucionar, buscándole más problemas a la comunidad. ¿Qué te parece eso? Y no tenía placa la camioneta, fue una camioneta nueva pico, pero sí decía Hidroven, Hidrocapital y el número 8. Eso fue ya en el mediodía, pues yo estaba visitando toda la población Junquito, viendo desde allá desde el Amparo hasta el kilómetro 8 llegué, y todas las alcantarillas, la mayoría, mira, habían 3 nada más funcionando, todas están oxidadas y destruidas. Otra cosa, para no salirme del tema, porque es muy importante lo que dijiste, y felicito también al compatriota José, muy bueno, de que tú sabes, el señor Ricardo Molina, cuando él era Ministro de Vivienda. Ministro de la Vivienda, él llegó al sector de allá de Turmerito, donde yo tengo unas amistades, y participé en el sitio, y cuando veo al señor, bueno, él vino a buscar problemas el 20 de marzo, desde el 2014, diciéndole a toda la comunidad del urbanismo Turmerito 3, ahí, Okay. aquí a la oposición, a la gente de la oposición, a eso fue lo que él vino a solucionar el problema, y esa pobre gente de Turmerito. ¿Qué te parece eso? Y entonces, bueno, la comunidad lo corrió desde ese entonces, que eso fue un 20 de marzo de 2014, ese señor estuvo ahí en el sector, y la comunidad lo sacudió ahí, porque no los enfrenta tú, le dijo la comunidad,
y el hombre no vino más nunca, porque después está diciendo que él venía a publicar a la pobre gente del pueblo que tenían ahí viviendo en los apartamentos. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José. Era José Vargas desde El Junquito, haciendo denuncias puntuales. Me parece muy importante que tengamos este contraste, ¿no?, entre la realidad, la denuncia puntual necesaria sobre esto que estamos viviendo, que nos hace José Vargas, y el planteamiento del amigo Torres acerca de la Venezuela posible, de la Venezuela querible. Desde Katia nos llama el señor Luis Prieto. Señor Prieto, buenos días, lo escuchamos. Mira, Julio, voy a ser muy sucinto, pero sé que tu programa es muy oído, hermano. Mira, hay muchísimos gente, propietarios, como están actualizados ahorita el problema de la vivienda, ¿verdad? Como es la burocracia allí, por decirlo así. Hay mucha gente, tú, que tiene su vivienda invadida, familiares, y que hay gente que antes han ido por todos los correos judiciales, con tribunales, le han necesitado que se retire su bien inmueble, pero en ese momento salió el famoso anatema de Chávez para coger todo ese tipo de cosas, y gente que ya su juicio ganado se tuvo que quedar prácticamente sin casa en la calle. Que fue mucha gente, muchísima gente que tiene ese problema. Ahora, yo quisiera que tú, como eres vos de la ciudad en ese sentido, lo llevaras a hacer, o alguien allí que pueda hacerlo, para que puntualicen ese problema, porque hablan de todo menos de esas cosas. Vuelvo y te repito, gente que tiene decisiones nacionales para crecer vivienda y no se les ha entregado suficiente. Tienes toda la razón. Era Luis Prieto desde Katia, tienes toda la razón, pero fíjate lo siguiente, Luis, un poco lo que estábamos hablando al principio a propósito del tema de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Esa es otra manifestación de cómo el gobierno, este proyecto político agrede de manera sistemática la propiedad. Había gente que pensaba a principios del gobierno que cuando los líderes de este proyecto desastroso hablaban de la propiedad privada, estaban refiriéndose solamente a la gran propiedad, ¿no?, a los grandes ricos, a los grandes propietarios. Y resulta que no, chicos. Resulta que no, es más, en el fondo, ellos aspiran a convertirse ellos en los grandes propietarios. O es que vamos a cerrar los ojos ante el surgimiento de todo un sector social en los últimos 17 años llamado la boliburguesía, que es la burguesía más parasitaria que existe, porque son unos tipos que no producen nada. Son unos tipos que lo único que hacen es lucrarse con las comisiones y con la especulación con el acceso a la divisa. Como ellos son rojitos, como tienen vinculación, acceso a información privilegiada y acceso físico a la divisa, entonces le ponen mano a $1 a 6.30 y lo venden a 900. ¿Qué manera de convertirse en clase dirigente? ¿Qué manera de convertirse en clase privilegiada? Así que el problema de este gobierno no es con los grandes propietarios. Ellos quieren convertirse en grandes propietarios. Ellos lo son en alguna manera. Hoy hay una gran cantidad de bancos, medios de comunicación, grandes extensiones de tierra comprados por los boliburgueses. Ellos les encanta ser grandes propietarios, pero no quieren que que el hombre del pueblo, que la mujer del pueblo, no quieren que usted sea propietario de su vida. Y por eso entonces quieren expropiarte tu derecho a tener vivienda propia, quieren expropiar tu derecho a tener decisión sobre qué comes, qué compras, cuándo lo compras. Esas cosas elementales de la vida, bueno, te las quieren arrebatar y te quieren convertir en siervo del Estado, en súbdito del Estado. ¿Me entiendes? ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, estamos hablando de quienes tienen acceso o quienes han buscado tener acceso a desarrollos de vivienda social, pero es que esto va más allá, incluso tiene que ver, ha afectado a quienes son dueños de su vivienda. Este gobierno ha permitido que les invadan las viviendas, que los saquen de sus casas. Gente que tenía un apartamento, 2 apartamentos, 3 apartamentos en este país donde no hay seguridad social, mucha gente invirtió en el sector inmobiliario para tener una renta, para tener un ingreso, para alquilar esos apartamentos o alquilar esos locales. Pues resulta que se los invadieron y no hay manera de lograr que las instancias de justicia funcionen para devolverle a los propietarios lo que les corresponde.
Eso es una manera también de atentar contra el derecho de la gente a ser dueño de su vida y ser dueño de sus recursos, ¿me entiendes? Todo eso forma parte, insisto, de una estrategia perversa, como hacer cada vez más débil al individuo para que el individuo dependa del Estado en vez de ser dueño de lo público, bueno, y terminar ellos convertidos en los dueños y señores de todo, incluyendo de la gente. Eso no lo podemos permitir. Eso no es un proyecto político, chicos. Eso es un proyecto de dominación. Y nosotros, como venezolanos, no solamente demócratas, sino libertarios, nosotros nos hemos resistido ferozmente a eso durante 17 años, a pesar de que contaban con todo el dinero del mundo, con el control de todas las instituciones y con un liderazgo galáctico, ¿no?, que se presumía eterno. Bueno, a pesar de eso, resistimos. Y hoy estamos ganando. Hoy la situación es distinta. Hoy hay una nueva mayoría iniciando el camino del cambio. Como decía el poeta Leonardo Padrón, antes del 6 de diciembre estábamos tristes y preocupados. Ahora estamos preocupados y contentos porque sabemos que avanzando de esta manera sí es posible lograr cambios de verdad en paz, que es lo fundamental, que es lo importante. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Un minuto. Perfecto, doctora. Perfecto, doctorísima. Estupendo, gracias. Un beso. Buenos días. ¿Dónde estás, Yeye? Que no te veo. ¿Cómo está el tigre? ¿Todo bien? Vamos a vernos allá. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya va a terminar, ya son 21. ¿Qué te pasó? Qué triste. Oye. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para dar una información y plantear también una perspectiva. La información que quiero dar es que el próximo martes sale la nueva señal de la Asamblea Nacional. Nosotros, por supuesto, que vamos a pelear para recuperar a NTV, por supuesto que vamos a pelear para recuperar la señal y para recuperar los equipos y para recuperar incluso los edificios. Claro que vamos a pelear por todo eso, pero mientras tanto es indispensable que haya una señal libre, independiente, que transmita todas las sesiones. Lo que pasó ayer, por ejemplo, es claro, ¿no? Ayer se estaba dando un debate muy importante en la Asamblea Nacional a propósito de un tema clave, el tema de las empresas básicas de Guayana. Las empresas básicas de Guayana no son cualquier cosa. Las empresas básicas de Guayana eran un proyecto nacional, era el sueño de un futuro industrial postpetrolero, nada más y nada menos. Miren, hace apenas 50 años, 50 y pico de años, la carretera hacia Oriente llegaba hasta el Tigre. Del Tigre para allá, eso era sabana. Sabana, ¿entiendes? Había lugares como Puerto Ordaz, que era eso, un puerto de tablitas sobre el Orinoco. Eso era Puerto Ordaz. Bueno, allí, en ese espacio, en esa confluencia de los ríos Orinoco y Caroní,
teniendo en las cercanías los yacimientos de mineral de hierro, teniendo cerca los yacimientos de alúmina, teniendo toda la energía que podían producir esos ríos, el Orinoco y el Caroní. Bueno, allí la democracia venezolana dijo, vamos a echarle pierna, vamos a construir la posibilidad de un sueño industrial postpetrolero para liberar al país de las idas y venidas de un único producto. Bueno, y se creó la CBG, se creó Sidor, se crearon las empresas básicas de Guayana y bueno, eso fue durante muchísimo tiempo un polo de crecimiento y un polo de desarrollo no solamente para el sur del país, toda Venezuela se nutrió de eso. En toda Venezuela hubo energía eléctrica gracias al sistema interconectado que se nutrió a partir precisamente de lo que allí se hizo, de las grandes represas, de Guri, etcétera, etcétera. Todo eso se marchó de esa manera hasta que llegó este gobierno, hasta que llegó esta situación. Bueno, y las empresas básicas de Guayana se transformaron, bueno, casi que un escombro, ¿me entiendes? Bueno, eso estuvo hoy, bueno, estuvo ayer, disculpen, planteado en la Asamblea Nacional, y cuando se estaba iniciando ese debate, ¿no?, resulta que el gobierno metió una cadena. Bueno, vamos a resolver ese problema a partir del próximo martes. Vamos a tener un criterio que nos va a, un recurso, un mecanismo que nos va a permitir a todos los venezolanos manejar esta situación, tener acceso a todas las sesiones y al trabajo de las comisiones y también, claro, a las opiniones de los distintos parlamentarios, incluyendo a los parlamentarios del oficialismo, porque tenemos que recordar eso. Esos señores pueden ser del PSUV, pueden ser de lo que sea, pero hay venezolanos que votaron por ellos, ¿no? Y en tanto que hay venezolanos que votaron por ellos, esas personas son representantes del pueblo, ¿entienden? Entonces, esas personas también van a poder hablar por esa señal que vamos a crear en tanto y en cuanto recuperamos a la señal y el canal de ANTV. Todo eso va a estar a disposición de ustedes, va a estar a disposición del pueblo a partir del próximo martes. Bueno, y va a seguir el trabajo de la Asamblea Nacional. Vamos a legislar sobre el tema de Conatel, vamos a legislar sobre la ley anticadenas, vamos a devolverle al país, fíjense ustedes, ¿no?, cuando hablamos del derecho a la propiedad, bueno, usted tiene derecho a su tiempo, ¿me entiende? Usted tiene derecho a su tiempo, a ver en televisión aquello que usted desea y no lo que el gobierno se lo impone. Y la Asamblea Nacional va a legislar también sobre eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos donde estamos, en la Asamblea y en la calle, para promover los cambios. No simplemente para ser espectadores de este desastre, sino para cambiar esta situación y cambiarlo para bien. De eso se trata. Trabajamos para ustedes en la Dirección General de la Emisora, Jaime Nestares, en la Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la producción de este espacio estuvo Marilena Castillo, Pablo Rondón estuvo al frente de los controles, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. Que tengas un buen día. Igualmente, un gran abrazo. Buen día. Nos vemos, sí. Seguro. Okay. Dios te bendiga. Disculpen ustedes, vi que habían dos sujetos, bueno, ofendiendo, agrediendo. No podemos permitir eso. Las redes son algo muy valioso. Las redes son la red no es un medio de comunicación, es algo mucho más importante. Es un espacio de encuentro, un espacio de interacción. Entonces nosotros no podemos permitir que la red sea deteriorada por gente grosera, por gente brutal, ¿entiendes? Entonces, nada, a estar muy pendientes de eso. Discúlpenme ustedes que no los bloqueé antes. Un gran abrazo, Yeye. Dios te bendiga.
Eso.